ellos llevaban el Espíritu Santo dentro. Y cuando Pedro le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la razón por la que Pedro asevera que esto es en el nombre de Jesucristo, es porque usualmente la historia cuenta que allí, enfrente del templo, también habían gentes haciendo sanidades en nombre de otros dioses. Entonces Pedro se asegura que la gente que va a ver esta sanidad entienda que el que realmente va a sanar a este hombre es Jesucristo. Entonces dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren la autoridad con la que se lo dice. Amén. Esa oración es bien cortita. Levántate y anda. Qué convicción, qué fe de que es Jesús mismo el que va a hacer esta sanidad. Y resulta que sí, el hombre se levantó, ¿verdad? Pero no solo se levantó, sucede algo más admirable aún. No solamente fue sanado físicamente, este hombre en este momento, su vida va a cambiar por completo. No solo por el hecho que este hombre va a volver a caminar, sino porque este hombre es restaurado en este momento a la sociedad que lo ha rechazado toda su vida y va a entrar con ellos al templo. Imagínense bien, a un templo al que nunca había entrado porque toda su vida había estado en esa puerta. Él nunca había podido acercarse al templo donde se oraba al Señor, donde se le hacían las ofrendas. Imagínense ustedes la alegría o el gozo que este hombre pudo haber sentido. Cuando Dios hace algo en tu vida que de verdad tú lo deseaste siempre y de pronto se da. De pronto el Señor te levanta y no solo te levanta, te restaura y te da eso que tú siempre deseaste en la vida. ¿Alguna vez ustedes han experimentado algo así? Dice la palabra que este hombre no solo entró caminando, entró saltando y alabando al Señor. El gozo que este hombre sentía. Sí. De que podía por fin caminar con sus propias piernas y entrar al templo, que se le había prohibido toda su vida. ¿Alguien quisiera compartir una experiencia parecida? Yo creo que la última vez que fue algo tan bonito que yo había compartido con ustedes, que me encontraba esta última vez con el virus y yo le di tantas gracias a Dios, sentí una cosa tan linda, recibí el Espíritu Santo, sentí la presencia de Dios, sentí en mi corazón algo tan grande y un agradecimiento tan grande que hasta ahorita jamás me voy a olvidar. Es como que de verdad el Señor te tomó de la mano y te entró a ese templo, ¿ah, Carmen? De verdad que sí. Una cosa tan linda, tan especial. Es esa bendición. Una bendición muy inmensa de la manifestación de Dios en nuestra vida en un momento dado, que de verdad lo que dan es ganas de saltar y de alabarlo nada más. Nunca lo voy a olvidar jamás. Y a veces pasa en las cosas más sencillas también, ¿verdad? No siempre es una cosa que se puede ver mucho, a veces son las cosas más simples, como por ejemplo, Señor, dame tranquilidad en este momento. Dame paz, déjame enfocarme, ayúdame. Y de repente tú sientes que se te despeja la neblina que tenías enfrente y puedes ver las cosas claras y puedes ver cómo Dios se manifiesta. Así. Es cuando te toma de la mano y entras al templo y entras saltando y alabando al Señor en su fidelidad. Así que cuando Pedro y Juan sanan a este hombre en la puerta de la hermosa, sucede pues la restauración de este hombre, ¿no? Entonces alguien pudiera leer este versículo, este versículo 9 y 10. Amén. Restauración.
todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo. Y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. Entonces vemos pues de que no solamente fue la sanidad física, ¿verdad? Y también que la gente estaba como media incrédula porque ¿será o no será? Una persona que había estado en una situación igual toda su vida. No cabe duda que este Jesús de Nazaret tiene un poder que no tiene nadie más. Si en ese momento habían curanderos invocando a otros dioses, imaginan cómo quedaron con la boca abierta, admirados, convencidos, pues, de que realmente Jesús tiene el poder de sanidad. Amén. Amén. Ok, entonces, vemos acá que Pedro entra con este hombre, entra Juan también, ¿verdad? Entran al templo y van a hacer exactamente lo que hacía Jesús. Obviamente que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Pedro acaba de predicar después de Pentecostés en la puerta donde estaban los apóstoles, donde se convirtieron los 3,000, pero ahora va a predicar en el templo. Vamos a ver su primera parte de la predicación. ¿Quién pudiera leer esta parte? Amén. Okay. Discurso de Pedro a los hombres de Israel. Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho anular a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero ustedes negaron al santo y justo, pidieron que se le diera un hombre asesino y mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Ok, hay algunas cositas que yo les puse letras oscuras, porque acuérdense que Pedro era judío y estaba predicándole a gente judía. Y así como lo hizo en su primer discurso, en su primer sermón, cuando él recibió el Espíritu Santo, él tenía que llamar la atención de estos hombres. Acuérdense, ahí habían hombres israelitas de mucho dinero, de mucha influencia, habían también sacerdotes de la ley, habían maestros de la ley y sacerdotes del templo. Entonces, Pedro empieza otra vez su discurso diciendo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios que nos prometió al Mesías, ¿verdad? A ese Dios ha glorificado a su siervo Jesús. Y viene él y le dice: y ustedes lo entregaron ante Pilato. Él ahorita está diciéndoles, está desafiándoles, porque les está diciendo: ustedes negaron al Mesías, al autor de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solo él les está en este momento recriminando esto a los maestros de la ley, sino que ahí habían unos maestros de la ley muy especiales. Ustedes saben que existen dos líneas de sacerdocio en judío. Unos son los saduceos y otros son los fariseos. Y ahí estaban los dos. Pero ellos dos tienen una polémica entre esos dos grupos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían eso. Ellos creían que cuando alguien moría, ahí quedaba, ¿ya? Entonces, ellos están ahorita en este momento que la sangre les está hirviendo, cuando están oyendo que Pedro dice: Dios ha resucitado de los muertos a Jesús. Y nosotros somos testigos de eso. Los que son testigos son los que acaban de levantar al cojo. Entonces la gente les está creyendo. Esta gente dice: esta gente sabe lo que está hablando. Esta gente acaba de levantar a un cojo, que estuvo cojo
toda su vida. A ellos ahora que en verdad Jesús resucitó. Entonces lo que los saduceos digan ahorita no tiene valor de nada. Es un tremendo reto que Pedro y Juan están tomándose en el templo, ¿verdad? Entonces, obvio que los saduceos ahorita no son sus mejores amigos, ¿verdad? Entonces, eso fue un tremendo desafío. Y fue un desafío deliberado e intencional. Vamos a ver del versículo 16 al 18, si alguien lo puede leer. Y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre. A este hombre que ustedes ven y conocen. Y la fe es despertada por Jesús. Le ha dado a esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron, como también sus gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas de que Jesucristo debía padecer. Ok. No solo Pedro les acaba de decir que Cristo ha resucitado. Estoy segura que todos los que están ahí le están creyendo a Pedro, sino que ahora viene y que les dice que son ignorantes. Pedro sacó mucho valor. ¿De dónde creen ustedes que viene ese valor que Pedro tiene? De Dios, del amor a Dios. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, no cabe duda. Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor con valor en situaciones injustas, no cabe duda que es el Espíritu Santo el que nos está moviendo, ¿verdad? Amén. Y estamos viendo ahora en este contexto que estamos viviendo cuántas personas están levantándose con valor y con el poder del Espíritu Santo para hablar lo que hay en sus corazones. Muchas personas han callado por muchos años cómo se sienten realmente o cómo se han sentido en cuanto a la opresión racial. Y son cosas como cuando uno barre y mete la basurita debajo de la alfombra, ¿verdad? Hay cositas que te molestan, pero no lo quieres sacar de una vez porque estás como muy deprisa y metes la basurita debajo de la alfombra. Pero va a llegar un día y que esa alfombra se va a levantar. Esa basura va a estar ahí. Y eso es básicamente lo que ha sucedido últimamente en lo que estamos viviendo en este país. Que es otro tipo de pandemia, básicamente. Y hay muchas personas que yo personalmente estoy conociendo que tenían tanto guardado en su corazón, pero pienso que hasta cierto punto el valor con el que están hablando es el valor que Dios da. El poder expresarte para abogar por la justicia del Señor, ¿verdad? Y bueno, y aquí Pedro, obviamente lleno del Espíritu Santo, les llama a los saduceos que ya están enojados, ignorantes, como también sus gobernantes, a los romanos. O sea que aquí les tiró a los sacerdotes y a los romanos. Pero también les dice que no, como quien dice, no se preocupe porque todo esto estaba en la Escritura, ¿no? Ahora, el mensaje que Pedro trae siempre ahora, lo vimos en la predicación primera y ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje realmente que Pedro le trae a esta gente? Vamos a leer del 19 al 20. ¿Leo? ¿Alguien puede leer? Ok. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Oh, ok, dale. ¿Alguien está leyendo? ¿No? ¿No? Ok, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. Amén. Así que el mensaje es arrepentirnos y convertirnos. Arrepiéntanse y conviértanse. O sea, a pesar de que ustedes mataron al dador de vida, al Mesías, al Hijo de Dios, todavía por ese mismo Mesías, por la gracia de ese mismo Mesías,
hay una manera para que ustedes puedan ver el reino de los cielos, ¿verdad? Es arrepintiéndose y convirtiéndose para que sean borrados sus pecados. O sea, Pedro está predicando la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Ahora fíjense bien, la gente que hablaba en el templo, que tenía autoridad para hablar, era también gente que supuestamente era gente educada en la palabra, ¿no? Los que predicaban en el templo estudiaban todos los días el Torá, estudiaban todos los días las escrituras judías, ¿verdad? Y casi siempre eran los sacerdotes los que hablaban, pero en este caso vemos que Pedro y Juan pues no tenían la educación académica para predicar, ¿verdad? Ellos eran que, ¿cuál era la profesión de ellos? Pescadores. Pescadores. Y en el capítulo 4:13 vamos a ver que ahí encontramos que en realidad Pedro y Juan eran hombres sin letras y de vulgo, dice la palabra. Pero no cabe duda que el Espíritu Santo es lo que hace la diferencia. Pero entonces ahora vamos a ver lo más obvio. Vamos a ver por qué fue lo que pasó después. Pedro y Juan fueron encarcelados después de todo el discurso. Sí, Miriam, dime. ¿Continúo? Ya, ¿tú quieres leer? Sí, ok. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñan al pueblo, y anunciaron en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Amén. Ok. So, imagínense lo que es eso. En cuestión de días, en la primera prédica de Pedro, cuando él recibió el Espíritu Santo, la palabra dice que como 3,000 hombres se adhirieron a la iglesia. Esos son hombres, no contando mujeres y niños. En esta segunda prédica que él hace en el templo, se adhirieron 5,000. Wow. No cabe duda que el Espíritu Santo trabaja de manera que llama a sus hijos a la cruz de Cristo, ¿verdad? Y que cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo, cosas grandes pasan. Amén. Cosas grandes y maravillosas ocurren. Aquí vemos que los sacerdotes, que eran los que hacían los sacrificios en el templo, el capitán de la guardia del templo, el army del templo, los policías del templo, y los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección, pues están bien enojados con Pedro, ¿no? Porque les dijo ignorantes y les dijo que pues por culpa de ellos Jesucristo había muerto, ellos lo entregaron, decidieron quedarse con Barrabás, les reclama y después les dice que la puerta para ellos es el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces vemos que Pedro y a Juan aquí no les va a ir bien. Obviamente que cuando eran aprendidos de esta manera, ustedes saben que era lo que se les venía a ellos, ¿no? La cárcel. ¿Y qué es lo que les pasaba en la cárcel? Eso sí no sé. Eso sí no me acuerdo. ¿Qué creen ustedes que era la cárcel en ese tiempo? ¿Cómo se la imaginan? Sentencia de muerte. Casi. ¿Lo llevaron a la guillotina? No a la guillotina, no. O sea, ahorcado. Pero alguien que caía en manos de la gente del templo y eran encarcelados, usualmente no les daban de comer, los azotaban. Oh, es verdad, sí. Los azotaban.
Y en este caso, la palabra dice que ellos pasaron ahí una noche. Okay. Y al día siguiente salieron de la cárcel. Pero lo que yo quiero llegar con este estudio bíblico, viendo pues el contexto de toda esta lectura, es el poder del Espíritu Santo. Realmente cómo Dios usa cada uno de sus hijos. Y Él es el que realmente da todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Porque vemos que, voy a parar de compartir, porque vemos pues de que ellos no tenían la capacidad de educación, por decirlo así, no eran letrados, ¿verdad? Ujú. Entonces, a veces lo que yo siento, ¿verdad? Es que muchas veces lo que nos reprime de hablar de Jesús, a la mayoría, según lo que yo he escuchado de cada uno de ustedes, es siempre ese cierto temor de lo que la otra persona va a pensar de nosotros. ¿No es cierto? Oh, no, yo no. ¿Tú no? No. A ver, me Yo gustaría lo digo con escuchar amor y eso. respeto, lo que piense, that's it. Uno se crea sus propios miedos y sus propios límites, Ujú. porque uno dice, ay, ¿qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir mengano? Ujú. Tú te concentras en agradar a Dios, tú eres feliz, tú vives para hacerte feliz a ti y agradar al Señor. Si tú vas a vivir para complacer a los demás, nunca vas a avanzar. No vivir para complacer al resto. Tú tienes que complacer al Señor, agradar a Él y complacerte a ti mismo. Esa es parte de tu felicidad. Yo me siento bien con el Señor. Como dice a mí, no le pongo en mente lo que diga fulano, sultano, como hasta muchos de mis hermanos a mí me han criticado, ay, ¿qué haces ahí en la iglesia? Que ya no lo visitas. Bueno, lo siento, si no te gusto así, tú sigues lo tuyo y déjame a mí en lo mío. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque dicen que las oportunidades que te da el Señor es gratis. No cuesta. La salvación no cuesta. Pero todo lo que está fuera, lejos del Señor, cuesta mucho dinero. Y eso te hace feliz, pero momentáneamente. En cambio, la felicidad que está de parte del Señor, yo creo que va para la eternidad, ¿no? Esas son las diferencias. Entonces hay mucha gente, ¡ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué lo! Pero la gente no tiene vergüenza para otras cosas. Eso es así de simple. Tan fácil que nos es hablar de las cosas de las que nosotros estamos convencidos que trabajan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a decirle a una persona que hay un remedio casero que trabaja, lo hacemos con convicción, ¿no? Decimos, no, pero mira, tómatelo porque esto por segurito te va a caer bien. ¿Por qué no tener esa misma energía y esa misma convicción cuando hablamos de lo que Jesucristo puede hacer en la vida de alguien? Yep. ¿Qué es lo que nos refrena? ¿Y qué son las cosas que tal vez debemos poner en práctica para que Dios nos lleve hasta ese punto de llenarnos de su Espíritu Santo y perder ese miedo de hablar de Cristo Jesús a otras personas? Voy a pedirle a Leo, ya que ahora podemos dividirnos en grupo, que meditemos sobre eso. ¿Qué son las cosas que yo debo poner en práctica para que el Espíritu Santo trabaje en mí y yo pueda hablarle a otras personas abiertamente y con convicción y fe de lo que Jesucristo puede hacer en la vida de otra persona? Muy bien. ¿Okay? Sí, Okay. perfecto. Vamos a pedir a don Leo que nos divida entonces. Vamos, Mr. Leo. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos nada más. Nada más. Nada más 5 No minutos. mucho. 5 minutos es suficiente. Vamos a tener 3 grupos de 4 personas. Vamos a hablar 5 minutos. ¿Tanto trabaja en mí, dije, o qué? Los días de una persona tiene que estar abierto de corazón y de mente, ¿no? Bien. Cosas para poner en práctica, para que el Espíritu Santo. Okay.
Ya, nos fuimos. Bueno. ¿Le 5 llegó la minutos. invitación? ¿No? Van a hablar, yo puedo hablar si quieren. Ya di. ¿Ah? Me tocó aquí. ¿Yo? Abra su micrófono, doña Yadira. Ahí Sí, está. ya aquí, ya le quité el Bueno, asunto al micrófono. tenemos- Bueno, yo pienso que no debemos temer hablar de la palabra a otras personas. Y si recordamos lo que leímos ayer, que Dios mandaba a Pues, sé ser valiente, valiente, y a no tener miedo. Ujú. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ser valiente, no tener miedo, porque al hablar de Dios a otras personas, hablar de la palabra, tenemos que pensar que en el momento que estamos hablando de su bondad, de su misericordia, de lo maravilloso, de lo bondadoso que es nuestro Dios, tenemos que hacerlo con Convicción. convicción, con mucha fe, con Seguridad. mucha valentía que nos da Dios, porque Él está dirigiéndonos. Él está controlando nuestro momento de hablar de su palabra, que es lo que Él quiere. Entonces, tenemos que ser valientes, tenemos que ser bien, tener convicción y tener mucha fe al hablar de Él a otras personas para que y ser seguros en lo que decimos, estar seguros de lo que le vamos a decir. Dios es bondad, Dios es misericordioso, Él camina contigo, Él se mueve en ti, Él se mueve en tu casa, acéptalo. Cuando le decimos eso a una persona, tenemos que tener convicción de que eso es cierto, de que eso trabaja con nosotros y que Dios está con nosotros para dirigirnos cada momento y está en ese momento que estamos dando ese testimonio a otra persona. Amén. Y hay que, oh, Leo, dale. ¿La leo con nosotros? ¿Sí? sí, Leo. aquí estoy. Hello. Hablo yo si quieren. Quiero hablar. Ahora, ahí me dejas tiempo. Ok. Cuando uno le habla a la gente, como dice Yadira, con convicción, tiene que dar ejemplo, porque en mi caso, una vez mi hermana, la que murió, me enfrentó a mí cuando me dijo, y ese Dios que tú dices que te ayuda, que no te deja perecer, ¿y por qué tu hijo anda en el alcoholismo y anda, me dijo, perdido? Porque ese no es Dios, le dije yo, él se ha buscado ese problema, él ha sido débil y no se ha mantenido con lo que él tenía que hacerlo bien, no es Dios. Y yo tengo fe, ahí le hablé de fe y de que yo no estaba por eso con Dios, porque a Dios no se le compra con nada. Y si yo tengo fe, yo hablo con convicción y voy a decir, sí, Dios sana, Dios salva. Por eso yo digo, Dios salva, Dios multiplica, Dios bendice, porque yo estoy convencida, estoy agradecida. Y para mí son palabras, como dicen, me sale de la boca, porque así me siento, bien bendecida. Le dejo tiempo. Claro, para que el Espíritu trabaje en nosotros también, hay que también estar abierto de mente, de corazón, de alma. Amén. Para que el Espíritu pueda trabajar en nosotros y confiar en el Señor y tener la convicción, como dice la señora Yadira. Amén. Cierto. Yo creo que la convicción ciertamente viene de la experiencia. Si a nosotros nos ha funcionado algo, pues tenemos la convicción necesaria. Pero creo que lo tiene que respaldar nuestros hechos para realmente tener la certeza de lo que estamos diciendo. Si nosotros sabemos que nuestros hechos no nos acompañan,
podemos hablar bonito nada más, pero no vamos a llegar muy lejos. Y a veces es eso lo que nos detiene. A veces es el hecho de que tengamos o sepamos que nuestro hacer no es lo mismo que nuestro decir, ¿no? Como predicar como ejemplo, ¿no? Claro. Exacto. ¿Ya nos sacó esto? ¿No nos ha sacado? Y también, ya vamos de vuelta. Ya vamos de vuelta. ¿Ya vamos? También que se pueden, cuando la gente le dice, pero si en tu vida o tu hermano, como le decían a Berta, existe libre albedrío. Tenemos el libre albedrío de escoger lo bueno y lo Ok, ¿cómo les fue? Yo sé que fue cortito el tiempo, pero creo que pudimos, que en mi grupo compartimos bastante. No sé cuántos grupos fueron. Fueron 4, pero no sé cuál fue el de nosotros, donde estaba yo, no recuerdo. Ok, ¿alguien quiere compartir acerca de algo que haya escuchado que sienta que es importante que lo dialoguemos como grupo? Claro. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Quieres compartir lo que pasó en tu grupo, lo que escuchaste? Claro, seguro. Sí. Bueno, estaba hablando fueron varios temas y estaba hablando a, ¿cómo se llama? Sandra, no Sandra, la otra muchacha me olvidé el nombre. Marisol. Ella misma, sí, perdón. Estaba diciendo que él no le da pena hablar a la gente, pero ha pasado ocasiones que le habla y la gente como que no quiere escuchar. Y se le va, ¿no? ¿Verdad? Yo pues estaba compartiendo eso, que eso pasa en la vida de las personas, ¿no? Y también estaba hablando con Sandra también, que ella pues dice que siente que si como que algo se le, ¿cómo se llama? En todo el mundo cuando ella quiere hacer, como que todo el mundo le viene encima, cuando quiere decir algo, ¿no? Como que le quieren bloquear, cosas así, ¿verdad? Eso pasa también. Y yo aquí más manifestó a Miriam, dijo que también que la familia pues no era una familia que iba a la iglesia, prácticamente no iba, ¿verdad? Ella tiene 3 años de estar aquí durante los 3 años pues ha tenido muchas cosas, muchas maravillas que Dios ha hecho en su vida, dice ella. Y yo les compartía también que eso tiene que ver con la palabra del sembrador, cuando se busca el terreno, ¿no? Que la semilla cae en diferentes tipos de tierra. Y así la palabra de Dios también. Hay personas que no van a captar nada, algunas que sí, otras se van a caer un poquito más. Y así es. Buen ejemplo. Sí. Buen ejemplo. Pero, ¿qué es lo que nosotros creemos que debemos hacer? Porque obviamente estamos dándonos cuenta que hay algo ahí que nos está impidiendo hablar con autoridad, ¿verdad? Y sobre todo la familia la más dura. En mi grupo yo escuché que algunas personas sí se sienten muy movidas por hablar de las cosas buenas que Dios está haciendo, porque pues sienten gozo con lo que han vivido. Y cuando uno siente gozo de lo que ha vivido y a uno le gusta, pues cuando a ti te gusta algo, tú lo compartes, ¿verdad? Si te gusta algo de comer, tú lo compartes porque es rico. Y a ti te gusta y tú quieres que otra persona lo pruebe. Pero ¿qué es lo que hace que muchas veces sentimos que nos tenemos que retraer? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué experiencia hemos tenido? Yo pienso que es la falta de fe. Cuando no tenemos mucha fe, a veces nos da... la falta de fe lo para uno de decir y hacer muchas cosas. No tiene seguridad, no tiene convicción. Y Bertita tomó bastantes notas del grupo de nosotros, que estaba Leo, Marilu y Roger, Berta y yo. Ella tomó algunos puntos muy importantes, tal vez ella quiere compartir. ¿Berta estaba ahí? Ok, Berta, comparte, pero no te escuchamos porque tienes tu micrófono cerrado. Okay. Ahí está. Cuando uno no tiene, para empezar, el Espíritu Santo entra, hay que estar como Juan y Pedro, convencido y dejarse guiar por Dios primero.
yo le voy a hablar a una gente de Dios, yo tengo que dar testimonio y tengo que a manejar esa situación. Vaya, yo le di el ejemplo de mi hermana. Mi hermana me dijo, si tu hijo es borracho, si tu hijo aquí, tu hijo allá, ¿por qué no se sabe? Tú dices que Dios te ayuda, que Dios es bueno. Yo le dije, lo puede sanar, pero él es un adulto. Aparte toma sus decisiones, como dijo Yadira, podemos tomar el bien y el mal, dos caminos, decidimos. Pero la mía se mantuvo y yo oraba y hacía muchas cosas. Y hasta la vez la perseverancia, yo no me tengo bendiciones hasta más no pedir, como yo hasta me admiro de lo que Dios hace en mi vida y en mi casa. Trabajo con el corazón de mis hijos y les doy ejemplo. Ay, ahorita ellos dicen que me he enloquecido, dicen, más enloquecido después de ese virus. Dice, yo las estoy y he querido hacer cosas, me pongo activa. Yo antes estaba depresiva, yo tenía muchos problemas. Entonces, y vaya, como dicen, la bondad, la fe, pero para llegar a eso tenemos que estar convencidos del Espíritu Santo, de no apenarnos, de decirle, miren, Cristo te salva, Cristo perdona, y dar ejemplos. Vaya, como yo puedo dar ejemplos, vaya. Si Dios tiene misericordia de mí, yo tengo que agradar a Dios, hacer lo correcto, para que Dios obre en las personas y en mí. Así. Eso es un bonito ejemplo. Si Dios tuvo misericordia de mí, si Dios me perdonó a mí, claro, ¿cuánto más no a ti? ¿Verdad? Ese es un bonito, muy bonito ejemplo. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Sí? Tenemos que empezar sincerándonos, ¿no? Si nosotros abrimos el corazón, abrimos nuestra mente, pero lo hacemos de corazón, de fe, con confianza en el Señor, el Espíritu va a morar ahí. El Espíritu es una condición muy importante que nosotros abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, para que el Espíritu también pueda trabajar en nosotros. Amén. Porque siempre nosotros decimos, quiero que el Espíritu venga y total no viene. Pero creo que nosotros a veces no nos preparamos tampoco para eso. Recuerdo mucho ese día jueves que oró muy fuerte, Berta, que a todos nos conmovió y todos agachamos cabeza. Sí. Lo recuerdo muy, yo como que no estaba tan concentrado hasta cuando ella empezó y me tocó. Amén. Sí, o sea, tenemos que en el acto del tiempo nos preparamos y nos ponemos en contacto con él. O sea, tenemos que abrir el corazón. Importante eso. Amén. Muy bien. A ver, permíteme, Freddy, solo quiero escuchar a Marisol y después sigo contigo, ¿ok? Sí, Mari. Yo tengo como muchas experiencias, pero una, por ejemplo, que quiero contar. Un día yo hablé con mi familia, les conté algo que me pasó, que Jesús hizo por mí, algo muy personal. Y yo les compartí a mis hermanos, y muchos de mis hermanos no son creyentes, para nada, más bien siempre estamos en discusión, porque siempre se burlan y yo entro en discusión, pero yo a ellos y estaban otras personas les conté lo que había hecho Jesús en mí, y pues una parte de ellos se alegró, se conmovió y me dijo, qué bonito, y que no tengas el temor ni la vergüenza, sabiendo de que tus hermanos son así y te escuchan y conmueve con tu historia. Y yo misma me salía las lágrimas, les contaba lo que Jesús había hecho por mí. Y es bonito, pero no la experiencia que sentí pues de unos y otros, que algunos sí lo sienten y los otros no, pero respetan. Y otra ocasión le hablé de Dios a una amiga que la vi tan mal, le leí una historia, una carta que para mí, Jesús me escribió. Entonces lo leí a ella. Y como que llega el Espíritu, yo ya lloraba y lloraba. Le decía, ¿por qué lloras? Es que es como si Jesús estuviera hablando conmigo. Y yo solo leía la carta de lo que Jesús a mí me hizo mucho bien, ¿no? Y en otras ocasiones, pues esa misma carta se la he leído a otra persona. No sucede lo mismo. O sea, ustedes hablan que el Espíritu tiene que estar, nuestra fortaleza en nosotros. Nosotros podemos tener el Espíritu y la fortaleza. No sé si también la otra persona tiene que sentir el Espíritu para sentir lo que estamos hablando, o simplemente ignorarnos
porque eso es lo que le decía yo a Freddy, que eso me pasa. No, yo no tengo vergüenza hablar, declarar lo mucho que ha hecho Jesús por mí, pero cuando la persona que yo le hablo no me toma el interés, pues yo paro, cambio de tema, pero si la persona me toma el interés, veo que sí quiere saber más, pues le hablo más de él, ¿no? Eso es lo que yo, para Y mí... la palabra dice que el que tiene ojos, que vea, y el que tiene oídos, que oiga. Y como el ejemplo que te dio el diácono Freddy, es un ejemplo es excelente, porque Sí. la palabra nunca regresa vacía. Entonces nuestra misión es hablar de Cristo. Si la persona no lo reconoce en ese momento, llegará el momento que si Dios quiere esa persona para él, esa persona va a ser reclamada por el Señor. Va a ser llevada a su cruz de una o de otra manera. Pero lo importante es que tú dijiste esa palabra, que tú sembraste esa semilla, que tú cumpliste tu misión, que es hablar de Cristo Jesús a otra persona. Y si esa persona lo reconoce como su Salvador, imagínate el galardón para ti. Sí, Freddy, dime. Sí, nada más quería aportar un poquito a todo lo que está hablando. Hay muchos factores, ¿no? Yo creo que en todo esto tiene que ver también con la decisión y determinación que uno tenga para las cosas. El miedo, pues, es porque uno no se decide, uno se determina, ¿no? Si uno se decide y se determina, pues, bueno, maravillas, cosas grandes pueden pasar. Yo creo que Pedro y Juan sabían lo que estaban enfrentando, ¿no? Además, Jesucristo se los dijo, en este mundo encontrarán tribulaciones, van a ser perseguidos. No les dijo la cosa va a ser de color de rosa. Y al ellos irse a meter a ese templo a desafiar a esos sacerdotes, ellos sabían lo que venía encima. Pero ¿los detuvo? No. Ellos estaban cumpliendo su misión, la misión de Cristo Jesús. La comisión que les dio antes de ascender. Que fuesen y enseñasen. Sí, perdón, Mayra, dime. Yo, Ok, Berta, ¿quién iba a hablar? Mayra, tienes tu micrófono cerrado, mija. No te oí, Mayra. Tienes tu micrófono cerrado. No, que le quería dar algo más a Marisol, que en la Biblia dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y ella que no se preocupe, de 5 personas que él les hable, le digan no, con uno que ya logremos, bueno, no salvarlo porque no somos Cristo para darle la salvación, pero estoy seguro que uno le van a decir que sí, y ellos es una bendición para nosotros conquistar los corazones de cada uno de ellos. Gloria que ella a Dios. siga adelante, que Diosito le va a abrir el camino. Amén, así es. Amén. También le quiero decir a Marisol algo. Sí, Berta. Marisol, mira, cuando la gente a veces lo cuestiona a uno, como lo que tú dices, que unos atienden y otros no, la palabra de Dios dice que si tú vas y predicas y no te atienden, dice que te sacudas el polvo hasta de las sandalias de los... Ellos van a dar testimonio y tú vas a dar testimonio que tú les hablaste y ellos van a decir, oh, a mí nadie me habló. No hay excusa para Dios. Por eso nosotros tenemos que saber la palabra, estudiar la Biblia y ponerla en práctica. Cuando nos salen personas así, no vamos a discutir, pero vamos a poder como algo, o no decir nada, pero sabemos que Dios está, como dicen, sabedor que nosotros estamos cumpliendo con lo que Él nos manda, ir y predicar. Amén. Amén. También hay otra parte cuando Jesús les da la comisión o la gran comisión, como le llaman a sus discípulos, ir por todo Jerusalén. Jerusalén significa, Jerusalén era el lugar donde ellos vivían. Era su misma familia, su familia, Jerusalén. Por Judea, por todo el vecindario y hasta los confines de la tierra. O sea, nosotros queremos ir a los confines de la tierra sin haber predicado primero a Jerusalén, a la familia. Queremos ir a Galilea, queremos ir a Judea, pero todavía no hemos atendido Jerusalén. Entonces, primero es la familia, como cuando cae una piedra de agua, una piedra al agua, primero es la familia, luego los vecinos, la parentela, los amigos, y luego podemos extendernos. Claro, no quiere decir que si yo me encuentro en el bus a alguien que tiene problema, no le puedo decir que Jesús pueda hacer su salvación. Por supuesto que sí. Tampoco me voy a sacudir los pies. Hay que tener mucho discernimiento en eso, porque si alguien no me va a atender, no me va a sacudir los pies, porque a lo mejor mañana sí me va a atender. Hay que tener mucho discernimiento en esto. Los apóstoles no siempre se sacudieron los pies. Y no hay una regla para esto. El Espíritu te mueve. Creo que nosotros debemos pensar en nosotros mismos como
a veces lo he dicho como el switch que prende la electricidad, el switch, el que hace clic. El switch no es la luz, el switch no es la electricidad, el switch solo conecta. Y en este caso... Es el medio. Exacto, nosotros solo somos el medio, somos el puente. El medio. Entonces, a veces nosotros negamos por pena, por miedo, por vergüenza, por lo que sea, negamos prenderle la luz a alguien. Y nos ha pasado absolutamente a todos, y no una vez, sino muchas veces. No pretendamos encender el cuarto porque nosotros solo somos el switch. Ya lo que pase después, Dios, solo somos una parte del sistema, como opera Dios. Un medio. Es verdad. Sí, no, definitivamente el tener ese valor como lo tuvieron Pedro y Juan, eso realmente es una cosa que se logra en base a mucha oración. En primer lugar, alguien lo dijo aquí, hay que orar mucho, hay que pedirle al Señor que nos unja con su Espíritu Santo, porque cuando hablamos por nosotros mismos y de nuestra boca salen las palabras, créanme que ahí sí vamos al fracaso total. Cuando nosotros decimos yo pienso, no estamos hablando en el nombre del Señor. Estás hablando desde lo que tu alma te está diciendo. Pero cuando tú le pides al Señor discernimiento, le pides al Señor la unción del Espíritu Santo, entonces sí es Dios el que habla a través de ti. Y eso hace una gran diferencia. Y se siente cuando una palabra viene del Señor. Se recibe igual. Y sí, Marisol, a veces sí ocurre que hay personas que tienen sus oídos cerrados. Que no escuchan. Pero eso no te impide a ti de decir lo que el Señor quiere que digas, porque Él va a usarte de esa manera. Y tarde o temprano, créemelo, yo lo he vivido, esas personas van a venir al Señor. Sobre todo con muchísima oración, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle al Señor. Sí, dime, nena. Mi hermano dice, uno de mis hermanos, ¿no? Cuando yo le hablo de todo esto, me dice, eso es tu fe, lo que ha pasado, todo lo que te ha pasado es tu fe, me dice, pero le digo, la fe no es Cristo, no, eso es otra cosa, es tu fe, la fe mueve montañas, eso no tiene nada que ver con Cristo, es una discusión con ellos, y a veces, pastores, que como no sabemos mucho de la Biblia, no le puedo discutir mucho, y eso, ay, que me te quedas decepcionada. Entonces eso nos debe motivar a leer más la palabra, ¿verdad? Para estar mejor preparados. Dicen que en la política, en la política y la religión nadie se pone de acuerdo, así que no te preocupes, Marisol. Casi siempre hay discusiones por la política o en la religión, nadie nos ponemos de acuerdo, tranquila. Amén. Que Dios también lo desmotivan a uno. Exacto, Dios va a estar sobre ti, that's it. Solamente, pastor, solamente a veces uno tiene que estar motivado siempre para llegar a las personas. Y a las personas te quieran o no escuchar, tú estás haciendo obra ya. Tú estás cumpliendo, estás haciendo un trabajo en beneficio del Señor. A veces algunos lo toman y algunos no. Como dice usted, puede ser en la próxima ocasión. En mi ha pasado. Nosotros somos una familia muy grande y mis hermanos son como yo. Entonces, cuando ellos supieron que yo ya estaba congregando con ustedes después de las cosas que pasaron, me decían ciertas cosas, pero yo le digo, mira, sigan ustedes en lo suyo, pues siempre lean la Biblia. Es importante la Biblia, de ahí van a aprender poco a poco. Anda, Roger, hombre, caramba, tú con esas cosas. Y ahora mi hermana, justo hoy día me escribe, mi hermana Rocío. Mi hermana, la que viene con él, yo puse ahí un verso. Un verso que todos ustedes, gracias a Dios, le han dado like. ¿Ya? Creo que la mayoría. Entonces mi hermana ahí me dice, hermanito, que Dios te dé mucha sabiduría, y sigue en lo que estás. Yo también estoy empezando en esto. Amén. Ay, qué lindo. Entonces, yo digo, no le hice daño, simplemente le dije, no, mire, estoy en esto, por esto y por esto y por lo otro. Ahora, no me critiques, si tú quieres, lee la Biblia, de poco en poco vas a aprender poquito y así. Y ya, como ahora
no los veo hace tiempo por esto de la pandemia y tantas cosas. Y ahora nos escribimos, justo para mañana tenemos una reunión y desde ahora le digo, después de las 8 me excusan porque hemos programado una reunión con todos mis hermanos, mis familiares a las 8. Una unión, una fraternidad virtual a las 8 de la noche. Entonces, yo me alegro por ella, ¿no? Porque me ha criticado mucho. Pero en el fondo digo, bueno, he cumplido con algo y si ella lo tomó bien por ella y bien por mí, me siento feliz yo. Porque es mi hermana y me dice, no, sí, ahora estoy aprendiendo en la vida porque tengo mi hermana que vive en Argentina y es cristiana y ahora hacen reuniones virtuales entre ellos y me dicen, Roger, ¿por qué tú no entras? ¿Que por qué que por allá? Y me dicen, a veces me llaman. Yo digo que yo tengo servicio de lunes a viernes todos los días. Yo estoy saliendo solo a veces 8:30, a las 9 con el grupo de nosotros, el ministerio de nosotros, y a veces ya no me da chance, tengo que descansar. Sí, que ya no entras, que poquito, bueno. Pero a veces entramos con Marilú. Y ahí también le contamos nuestra experiencia, ¿no? Pero me ha dado gusto de que ella que me dio con palo ahora está entrando. Mira, qué bonito testimonio. Me dio palo, me dio. También, bueno, hermanitos, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos unja con su Espíritu Santo. Yo voy a pedirle a 2 personas. Pastora, ajá, algo, sí. algo chiquito le voy a decir, algo. ¿Puedo hablar? Sí, Berta, dime. De mi hijo, este hijo de 34 años. Yo tengo el testimonio y donde quiera lo doy de sanidad. Porque como dice Roger, a mí me daban palos y me han humillado y me han dicho que no iba a sanar y de todo me decían. Y ahora que lo ven, me dicen, ¿cómo hiciste? Dios, ahora, mira, calladitos. Ora por, y ya me ponen que les ore porque saben de ciertas personas, sí, yo voy a orar, les digo, yo voy a orar. Y cuando una persona así que anda destruida, yo me atrevo a ponerle la mano y a orar con fuerza, como dice Jesús, el poder que tenemos nosotros, gracias a Dios, cuando la autoridad le creemos. Y eso a mí me da llena de gozo porque digo yo, Señor, yo te creí y me hiciste este favor con mi hijo. Así como me lo hiciste a mí, yo te pido de corazón que lo hagas con esta persona por la que yo te pido. Con fe yo le oro y ahí me quedo. Amén. Sí, Miriam, dime. Miriam. Me consta, Bertita, me consta. Amén. Hablé por teléfono contigo, oraste mucho por mí y lo recibí todas esas oraciones. Ha sido muy bendecida por Bertita también. Amén. Gloria a Dios. No cabe duda que Dios nos usa a cada uno de nosotros y vamos a empezar. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha impuesto manos sobre alguien más en una oración? Y yo sé que tú sí, Freddy, pero de este grupo, ¿alguien ha puesto sus manos alguna? Yo creo que eso lo vamos a trabajar. Yo, pastora, cuando... ¿Tú lo has hecho? Yo sí, sobre ti. Yo también lo he hecho. Yo también, pastora. Yo sobre Marilú también. Vamos a practicar esa oración cuando ya el Señor nos permita reunirnos, esa oración de imposición de manos. Es una oración poderosa en la que Dios nos usa unos con otros para opción y administración. Así que voy a pedirle hoy a Sandrita. ¿Está Sandrita ahí? ¿Dónde está Sandra? Sandra, ¿estás? Ok. No, estás comiendo y te quiero pedir que ores. Ay, Sandra. Te cachamos, Sandra. En la tarde del trabajo y no había almorzado. Tranquila, usted coma. Ok. Voy a pedirle a Altagracia entonces que nos dirija con esta oración. Yo te lo pido a ti específicamente porque por lo que dijiste en nuestro grupo, yo creo que Dios tiene algo preparado para ti, Altagracia, tan grande. Tú tienes una apertura tan especial para recibir al Señor. Yo sé que Él va a hacer cosas grandes a través de ti. Así que quiero que ores por todos nosotros hoy, porque ese espíritu nos unja a todos y nos dé el valor, la autoridad para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otros, ¿ok? Amén. Amén. Bueno, vamos a ver. Amantísimo Padre, en esta noche queremos darte gracias por habernos permitido, Señor,
el aprender más de tu palabra. Señor, danos fuerza, renuévanos, restáuranos, libéranos de todo aquello que nos previene, que nos ata para dar la gloria en tu nombre, Señor. Excluyéndome a mí, Señor. Ayúdame a tener más fe, convicción, Señor, de que tú has hecho muchas cosas buenas por nosotros y cada día nos guías y estás dispuesto a dirigir nuestras vidas, Señor. Transforma nuestro pensar para que podamos seguir adelante, Señor. Te pido, Señor, por todas las personas enfermas que cada uno de nosotros conocemos, por nuestros familiares, por este mundo que está afligido por todas estas enfermedades, especialmente por el COVID, todo lo que han seguido enfermos, Señor. Restáuralos, renuévalos, Señor. Ayúdalos a que se puedan mejorar si es tu voluntad, Señor, y que den testimonio de que su cuerpo ha sido sanado, Señor. Señor, te pedimos por nuestros hijos. Guíalos, protégelos, no los desampares. Danos sabiduría para poder dirigirlos cada día y para dar lo mejor de nosotros como padres, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos, cámbianos todo aquello que nos impide seguirte adelante, Señor. Todo aquello que está atando nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos por nuestra pastora Patti, para que tú la sigas ungiendo. Señor, gracias por darnos a Leo para que pueda seguir ayudándonos en el grupo, Señor. Sí, Señor. Señor, te doy gracias por todo y cada uno de los hermanos y por todo aquellos que no pudieron conectarse hoy, Señor. Señor, que traiga a la mamá de Josefina con bien. Sí, Señor. Que pueda venir en salud, Señor, para reunirse con su familia. Sí, Te lo Señor. pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. 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 Que Dios les Linda oración. bendiga, hermanos. Gracias por haber venido al estudio bíblico. Amén. Y que descansen. Y mañana nos reunimos nuevamente con algo bien, va a ser bien bonito, van a ver. Vamos a decirle a Carmen, Carmen, felicidades. Ay, Me siento gracias. orgullosa de tu canción. Gracias, gracias. Bueno, ahora yo voy a retar a alguien. A ver, retar a alguien, Ya. claro. solo apágame el recording, Leonel, porfa. Oh, cierto.